¿Y si te dijera que hace 2500 años una civilización amazónica creó un suelo autosustentable capaz de regenerarse y garantizar cosechas abundantes? ¿Qué tal un pilar de hierro de la antigua India que no se oxida desde hace más de 1000 años, desafiando todas nuestras explicaciones científicas? ¿O qué decir sobre el vidrio flexible, una invención legendaria que podría haber revolucionado el mundo si realmente hubiera existido? Y el misterioso Mitridato, un elixir antiguo que prometía inmunidad contra venenos y enfermedades, ¿realmente funcionaba? Cada una de estas historias revela un fragmento de un pasado tecnológicamente avanzado que puede cambiar completamente nuestra comprensión de la historia y la innovación humana. Vamos a explorar estas maravillas olvidadas que aún hoy desafían nuestro conocimiento e imaginación. Terra Preta, el suelo milagroso de la Amazonía. Imagina un sistema agrícola con capacidad de regenerarse a lo largo del tiempo. Este es el misterio de la Terra Preta, un suelo oscuro y extremadamente fértil encontrado en la cuenca amazónica, creado hace unos 2500 años por una civilización avanzada que se perdió en la historia. Este suelo, conocido por su increíble eficiencia ecológica, representa un secreto que estamos apenas comenzando a desentrañar. A pesar de la densa vegetación de la Amazonía, el suelo subyacente generalmente es pobre en nutrientes debido a las lluvias constantes que los eliminan. Sin embargo, la Terra Preta es una notable excepción, llena de vida gracias a una mezcla compleja de microorganismos y materiales orgánicos como estiércol, materia vegetal, huesos de animales y fragmentos de cerámica. El elemento fundamental de este suelo es el carbón vegetal, o biochar, que fue deliberadamente incorporado por estas antiguas sociedades para aumentar la fertilidad del suelo. Este componente no solo confiere al suelo su color característico, sino que también retiene minerales y nutrientes de forma eficaz por milenios. La Terra Preta es considerada autosustentable, regenerándose a una tasa de 1 centímetro por año hasta profundidades de 2 metros. Este suelo posee 3 veces más fósforo y 9 veces más nitrógeno que el suelo no tratado de la cuenca amazónica. A través de un proceso conocido como terraformación, los antiguos habitantes de la Amazonía demostraron una comprensión avanzada de la gestión del suelo, permitiéndoles cultivar en áreas antes consideradas impropias. Usaron la Terra Preta para transformar el paisaje a gran escala, creando vastas redes viales, complejos de terraplenado e incluso ciudades. Esto revela que estas sociedades eran mucho más populosas y sofisticadas de lo que se creía anteriormente. La extensión del uso de la Terra Preta por los amazónicos precolombinos era impresionante, cubriendo alrededor del 10% de la cuenca amazónica y formando una red agrícola de más de 150 millones de hectáreas. Hasta hoy, este suelo sigue siendo productivo. A pesar de conocer sus componentes principales, recrear el mecanismo de autorregeneración de la Terra Preta ha sido un desafío para la ciencia moderna. La comunidad microbiana única, crucial para su fertilidad, es compleja y difícil de replicar. Además, aunque el papel del biochar es reconocido, todavía no se comprende completamente. Las investigaciones actuales sobre el biochar muestran resultados prometedores, pero aún no logran reproducir totalmente las propiedades autosustentables y duraderas de la Terra Preta. Pilar de hierro de Delhi, el enigma anticorrosivo. El pilar de hierro de Delhi es una maravilla de la antigüedad, destacándose por su resistencia a la oxidación. Con 24 pies de altura y 16 pulgadas de diámetro, este pilar pesa más de 6 toneladas y ha estado en su ubicación actual durante aproximadamente 1000 años. Construido originalmente en el siglo V, en una época en que el conocimiento sobre metales era limitado, el pilar se diferencia notablemente por no corroerse, a diferencia de otras estructuras metálicas de la misma era.
Declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1993, el Pilar de Hierro de Delhi también posee varias inscripciones, siendo la más antigua datada del reinado de Chandragupta II, quien lo encargó durante su gobierno de 40 años, iniciado en el siglo IV. El origen y la razón de su transferencia a Delhi permanecen un misterio, pero se cree que el movimiento ocurrió entre los siglos XII y XIII. Las inscripciones en sánscrito se han preservado gracias a las propiedades anticorrosivas del pilar, proporcionando una ventana a un pasado remoto donde otros monumentos sucumbieron a la corrosión. La resistencia del pilar a la oxidación ha atraído la atención de arqueólogos y científicos de todo el mundo, siendo visto como una prueba de la habilidad de los antiguos herreros indios en la extracción y procesamiento del hierro. El análisis científico revela que la durabilidad del pilar se debe a la alta calidad del trabajo y de los materiales, incluyendo un alto contenido de fósforo en el hierro que reacciona con el aire, formando una capa protectora en la superficie. Además, factores ambientales como la baja humedad también han desempeñado un papel importante. Forjado a partir de hierro casi puro, se estima que el pilar data del siglo V y de manera impresionante aún permanece sin oxidarse. Vidrio flexible, la leyenda del vidriero y la tecnología perdida. Hay relatos históricos fascinantes sobre un vidriero habilidoso que habría creado una versión flexible del vidrio, utilizando técnicas secretas desarrolladas a lo largo de milenios. Se dice que este artesano fue invitado a demostrar su trabajo a César, arrojando sus copas al suelo y deformándolas con un martillo. Impresionantemente, las copas no se rompían, sino que recuperaban su forma original momentos después. Según una versión de esta historia, después de la demostración al emperador, el taller del vidriero fue cerrado. Había temores de que un material tan valioso y versátil pudiera desestabilizar la economía romana al devaluar metales preciosos como el oro. En otra versión, al ser preguntado si más alguien conocía el secreto del vidrio flexible, el vidriero respondió negativamente y fue inmediatamente ejecutado, llevando su secreto a la tumba. Aunque la autenticidad de estas historias es debatida, el concepto de vidrio flexible gana plausibilidad cuando consideramos los avances modernos. Materiales de vidrio flexibles existen hoy, como las fibras ópticas y las pantallas de teléfonos inteligentes plegables, reflejando una posible base histórica para tales invenciones. La leyenda del vidrio flexible, aunque quizás exagerada, destaca la capacidad humana de innovación y el impacto potencial de descubrimientos revolucionarios en la sociedad. Mithridate, el elixir antiguo contra veneno y enfermedades. La búsqueda por la salud y el bienestar ha llevado a la humanidad a desarrollar innovaciones sorprendentes a lo largo de la historia, incluso cuando el conocimiento médico era limitado. Entre estos remedios antiguos, el Mithridate se destaca como un ejemplo notable, reverenciado por sus supuestos beneficios que trascendieron generaciones y moldearon la historia. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, este elixir misterioso prometía curar diversas enfermedades, convirtiéndose en una mercancía preciosa, especialmente para la élite, frecuentemente involucrada en luchas por el poder. El Mithridate era una verdadera poción mágica, conteniendo hasta 65 ingredientes diferentes, de acuerdo con algunas fuentes. Su principal objetivo era construir resistencia al envenenamiento, un método de ejecución común entre los ambiciosos de la clase dominante. El nombre del elixir homenajea a Mitrídates, gobernante del reino del Ponto, actual Turquía. La leyenda narra que la madre de Mitrídates orquestó el envenenamiento de su padre, desencadenando una lucha sangrienta por el trono con su hermano. Temiendo un destino similar, Mitrídates desarrolló el Mithridate después de sobrevivir a un intento de asesinato.
Durante su exilio autoimpuesto de 7 años, ingirió dosis no letales de toxinas naturales para construir inmunidad, inspirando la formulación del Mithridate. Las recetas de Mithridate incluían una mezcla ecléctica de plantas, hierbas y elementos botánicos raros, que eran molidos y combinados con miel para ingestión o mezclados en vino como antídoto para veneno. La receta original, sin embargo, permanece perdida en el tiempo. Considerado semimítico, varias figuras históricas afirmaron haberse beneficiado de sus poderes curativos, incluyendo Oliver Cromwell, cuya acné habría sido curada por el elixir. Increíble, ¿no es cierto? Estas tecnologías antiguas nos muestran que nuestros antepasados tenían una comprensión profunda e innovadora del mundo a su alrededor. Sistema de filtración de agua de los mayas, tecnología antigua, impacto moderno. Los mayas son conocidos por sus métodos avanzados de construcción, pero su compleja tecnología de almacenamiento y filtración de agua muchas veces no recibe la debida atención. Un ejemplo notable es el sistema de filtración de reservorios, construido hace más de 2000 años en la antigua ciudad de Tikal, en el norte de Guatemala, considerado el primero de su tipo en el mundo. Enfrentando largas sequías, los mayas necesitaban garantizar un suministro constante de agua limpia. Aunque los reservorios capturaban agua, eran susceptibles a la contaminación por materia fecal, algas tóxicas y metales pesados como el mercurio. A pesar de estos desafíos, Tikal prosperó por más de 1000 años, alcanzando su auge alrededor del año 700, cuando albergaba cerca de 45.000 personas. El secreto estaba en los materiales usados en el sistema de tratamiento de agua: cuarzo cristalino y zeolita, un compuesto de silicio y aluminio que actúa como una tamiz molecular, eliminando contaminantes. La zeolita no era encontrada localmente, indicando que los mayas la transportaron deliberadamente a la ciudad. Historiadores aún estudian cómo la zeolita fue incorporada al sistema de agua, pero se cree que el agua podría pasar por una pantalla de tejido hecha de juncos y enriquecida con arena de zeolita. Aunque los detalles exactos del proceso permanecen desconocidos, un geólogo arqueológico de la Universidad de Cincinnati observó que, cuando se trata de purificar el agua, los mayas estaban milenios por delante. Hasta hoy, la zeolita es utilizada en la filtración de agua, vino y otras bebidas, demostrando el impacto duradero de la ingeniosidad maya. ¿Cuál de estas invenciones te sorprendió más? Deja tu comentario abajo. No olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.